Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a repetir muchas de las cosas que ya han oído ustedes y para aprovechar también que las personas que nos visitan pues vean cómo se considera aquí la enfermedad de la adicción. Bueno, en primer lugar, aquí es un establecimiento para el tratamiento de las adicciones. En ese sentido, este lugar le servirá a las personas que son adictas, que padecen la enfermedad de la adicción. Ya vimos que no todo el que consume es un adicto, ¿verdad? La persona que se llame adicto, que se reconozca adicto, no será porque consume, sino que es al revés, consume porque es adicto. Acá tenemos dice, aquí decimos, partimos de una frase, de dos frases que aparecen en la plataforma en la que se encuentra una persona que necesita mantener bajo control su enfermedad. Las palabras no es tanto lo importante, sino lo que significa y lo que se entienden. Estas dos pequeñas frases, una es impotencia y otra es pérdida de las facultades de la voluntad. Hay un libro que le llaman aquí 12 pasos, que es como un indicador de lo que estas personas que en aquel momento estaban controlando su enfermedad, es decir, el síntoma estaba en remisión, es decir, estaban sin consumir. Se les ocurrió escribir que esto es lo que se sugiere como programa de recuperación. Aquí no hay un programa de recuperación, no hay nada de eso, lo que importa son los resultados. Pero en el primero de esos
He aquí los pasos que dimos y que se sugieren como un programa de recuperación. Debemos entender que la forma en que se expresan estas personas pues corresponde a otros tiempos y a otra idiosincrasia, ¿verdad? Y aquí en la primera sugerencia de este programa, que es un indicador, lo que queda de manifiesto cuál es nuestra situación ante el consumo. Admitimos que éramos impotentes, aquí dice ante la sustancia no es el problema, ante el consumo, y que nuestras vidas se habían vuelto inmanejables, aquí lo tradujeron como ingobernables. Ingobernables no es como se entiende en muchos lados, que no hagamos caso de nada de esos aparte, ¿no? Sino que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, que no podemos hacer lo necesario para cuidar esas áreas de nuestra vida y no podemos hacer lo necesario para no dañarlos por el hecho de que no podemos no consumir. Dice, impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Estas expresiones aparecen en el primer paso del método de recuperación. De nuevo, la palabra recuperación no cabe, ¿verdad? Acá en el prólogo dice, nosotros, los que estaban constituyendo esta comunidad de ayuda mutua, una comunidad de ayuda mutua que ayuda en el trabajo que nosotros necesitamos desarrollar, somos más de un centenar de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado. Esto no cabe, quienes estamos controlando. Acuérdense que tenemos que tener una visión completa de lo que aquí se escribe, que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. No, en realidad el estado de mente y cuerpo es realmente incurable, y esta palabra de recuperado quiere decir mantener bajo control la enfermedad. Acá nos dicen por qué fue necesario escribir esta. Dice, si continuamos por el camino que estamos siguiendo, no hay duda de que mucho bien se logrará, pero aún así apenas se habrá dañado la superficie del problema. Los que vivimos en grandes ciudades, esto también pues no, como si ese fuera un problema urbano, no, es un problema global, vivan donde vivan, ¿no? Los que vivimos en grandes ciudades nos sentimos anonadados al pensar que muy cerca de nosotros hay tantos que caen en el olvido todos los días. Muchos podrían recuperarse, ¿no? Muchos podrían controlar su enfermedad, porque ahorita vamos a ver algunas características de esta enfermedad, si tuvieran la misma oportunidad que nosotros. ¿Cómo entonces podemos presentar eso que tan generosamente se nos ha dado? Hemos optado por publicar un libro anónimo, y también esto de un libro anónimo también es pura casualidad. Este libro en realidad se llama La salida de nuestra situación de impotencia, nomás que no pudieron ponerle ese nombre porque ese nombre ya había sido utilizado para algún otro escrito. Dice, hemos optado por publicar esto, exponiendo el problema tal como lo vemos, aportaremos a la tarea el conjunto de nuestras experiencias y de nuestros conocimientos. Esto debe de sugerir algunas observaciones. Aquí dice un programa útil para cualquiera que esté afectado, para cualquiera que padezca de la enfermedad de la adicción. Aquí se refieren a una adicción en particular, que es la adicción a la droga llamada etanol, ¿verdad?
pero esto es aplicable a cualquier otro tipo de drogas. Aquí podemos, eso de que nos hemos recuperado, pues no cabe, ¿no? En primer lugar, la adicción es una enfermedad cerebral crónica, no es un problema de comportamiento. Aquí dice pérdida de las facultades de la voluntad, ¿no? Tiene algunas características, que es remisible, que puede haber periodos de remisión cuando no esté presente el síntoma. El síntoma es el consumo, la enfermedad es la adicción, el síntoma es el consumo. La enfermedad es la adicción, que la puedo manifestar de muchas formas: intolerancia a la frustración, falta de aceptación de lo que es, impaciencia, egocentrismo. Bueno, entonces es remisible, es incurable. Acá cuando les digo yo a ustedes que es una enfermedad cerebral crónica, por lo general esta palabra crónica se usa para indicar enfermedades que son incurables, pero que se pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la diabetes, tenemos varias más, pero que no se curan, solo se tienen bajo control. Y aquí, en este mismo libro, cuando dicen que es quienes nos hemos recuperado, eso lo dice en el prólogo. Por eso hay que leer el libro completo y tener un buen conocimiento de este compartimiento de experiencia, ¿verdad? Acá estamos, la base de esta transmisión de cómo es posible mantener bajo control la enfermedad, se manifiesta también diciendo que compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Es una de las ventajas de los programas o del tratamiento basado en la ayuda mutua, que brinda esperanza. Nosotros tenemos nuestro procedimiento de tratamiento, que se basa en dos cosas principales: la ayuda mutua y la comunidad terapéutica. La ayuda mutua brinda esperanza, ¿no? Brinda esperanza de que, viendo que es posible que otros que vivieron la misma situación de no poder, no consumir, lo van logrando, pues podemos ir entresacando qué elementos hay que lograr en nosotros, qué cambios hay que lograr. Es una enfermedad cerebral crónica. Crónica, la palabra crónica puede significar dos cosas. Esta que les digo de que es incurable, pero también más adelante veremos que esta enfermedad es progresiva, ¿verdad? Conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva, aumenta el grado de deterioro de la persona, el daño a su entorno y el daño a las distintas áreas de su vida. Aquí, en esta muestra discreta de la progresividad de la enfermedad de la adicción al alcohol, que nos muestra una progresividad que sería muy similar para cualquier otra progresividad a la adicción de cualquier otra droga. Aquí lo que establecen es una fase crónica, o sea, aquí la palabra crónica la utilizan en otro sentido. En primer lugar, debemos de entender que el que sea una enfermedad cerebral crónica desecha por completo el hecho de que sea un problema de comportamiento, de que no es el hecho de que yo me comporte mal o de que haya una falla moral en mí, sino que es una enfermedad, no un problema de comportamiento. Es remisible, incurable, pero controlable. Se puede mantener bajo control.
Se puede mantener bajo control con tratamiento permanente, con un tratamiento que empieza y no termina. Y es reincidible, que después de un periodo de remisión puede terminar ese periodo y reaparecer el síntoma, ¿verdad? Aquí a las personas que yo... es una enfermedad de autodiagnóstico. Aquí nadie nos dice si tenemos el problema de la adicción, porque no con que consumamos vamos a ser adictos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de consumidores: el consumidor moderado, el consumidor excesivo. El consumidor moderado no le da gran importancia a consumir o no consumir. El consumidor excesivo puede acudir a su voluntad para dejar de consumir. Hay otro que no se conoce mucho, que se llama el adicto, el consumidor de situación. Pero entonces puede terminar la remisión y reaparecer el síntoma. Y todo este camino por la puerta revolvente de entrar, lograr algún periodo de remisión y luego que reaparezca el síntoma, es más, el padecimiento de la misma enfermedad es el camino del tratamiento, el camino que nos va a llevar a la posibilidad de tenerla bajo control. Aquí, de las personas que yo conozco bien su caso, porque es difícil conocer bien los casos de muchas personas, ¿no? Dicen aquí psiquiatras competentes en alto grado. Aquí dice, psiquiatras competentes en alto grado que han tratado con nosotros han encontrado a veces imposible persuadir a un adicto para que discuta abiertamente su situación, para que manifieste. Y tal vez la dificultad no está en que no quiera manifestarlo, sino en que no pueda manifestarlo o no tenga conciencia de cuál es su situación, no se dé cuenta de cuál es su situación, ¿verdad? Porque la mente nos engaña muchísimo. Resulta bastante extraño que los familiares y amigos nos encuentren aún más inaccesibles, ¿no? Que abramos nuestro problema, que reconozcamos, ¿no? Acá también, cuando les digo que esto es un compartimiento de experiencia, fortaleza y esperanza, también creo que en alguna parte de esa lectura se habla del problema común que nos tiene aquí reunidos, ¿no? Aquí lo que importa es lo que tenemos en común, compañeros, que es esta problemática. Las diferencias ante la situación esta, las diferencias no tienen ninguna importancia. Aquí lo que en un establecimiento para el tratamiento de las adicciones, lo que se toma en cuenta es si tenemos o no tenemos el problema de la adicción, y eso solo lo podemos decir nosotros. Acá dice, estas expresiones aparecen en el primer paso del método de recuperación, que ya vimos que no es recuperación. Utilizan la palabra recuperación por analogía con otras enfermedades, en las cuales ya te recuperas y te puedes dar de alta, ¿no? Dice aquí que para la enfermedad de la adicción al consumo del alcohol sugiere la agrupación Alcohólicos Anónimos, y que es aplicable a cualquier adicción al consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, la pérdida de las facultades de la voluntad respecto al consumo es la causante de la impotencia ante la posibilidad para el adicto de no consumir. Todo esto lo pueden ustedes encontrar aquí en el capítulo 2. Aquí en el capítulo 2 dice, ¿cuántas veces nos han dicho, yo puedo consumir o no consumir? ¿Por qué no puede él? El que pueda decir la frase, yo puedo consumir o no consumir, pues no
no está teniendo presente la manifestación de la enfermedad, que es precisamente la impotencia ante el consumo, el no poder no consumir. El que pueda consumir o no consumir no cae dentro de esto. Es importante que nos clasifiquemos bien y que si nos vamos dando cuenta que llenamos las características que definen, que nos hacen ver que tenemos el problema, pues tomemos conciencia de la situación en la que nos pone ese problema, ¿verdad? Yo puedo consumir o no consumir, ¿por qué no puede él? Si alguien no puede no consumir, compañeros, es que es adicto. Aquí dice, entre algunas de las observaciones que producto de la ignorancia respecto de la enfermedad de la adicción, hacen personas que no la padecen, pero lo malo también es que no solo personas que no la padecen, sino personas que la padecen ignoran este hecho, que alguien que es adicto tiene esta impotencia, que no puede no consumir. Se puede leer lo siguiente: yo puedo consumir o no consumir, ¿por qué no puede él? La respuesta a esta observación es que él es adicto, padece de la enfermedad de la adicción, de la enfermedad cerebral. No puede consumir porque esa impotencia precisamente es una manifestación de esta enfermedad. Este no poder consumir es la impotencia de que se habla. Se nos dice que cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Esto quiere decir que para el adicto el consumo no es una elección. Una elección es cuando tú puedes optar por hacerlo o por no hacerlo. El adicto no puede optar por no consumir, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se explica esto. Acá nos dicen, es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, es decir, en que el consumo está presente, aumenta, aunque haya esos periodos de remisión, aunque haya esos periodos de remisión, acumulando el tiempo en que la enfermedad está activa, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño a las distintas áreas de su vida y al entorno, a todo su entorno, ¿no? Les estoy diciendo que esta tablita, que es un estudio estadístico de la progresividad de la enfermedad de la adicción al etanol, hecha por un médico que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, nos muestra algunos puntos de la progresividad. Cuando se muestra algunos puntos de alguna variable, en este caso la progresividad, eso se considera una descripción discreta de esa progresividad. Cuando se nos muestra todo el recorrido de la progresividad, esa es una descripción continua de la característica progresividad. Conforme aumenta el tiempo de la actividad adictiva, aumenta el grado de deterioro de la persona en cuanto a su salud, en cuanto a los efectos nocivos que le causa a las distintas áreas de su vida, que les digo que eso se debe a que no podemos hacernos responsables de las áreas de nuestra vida, porque no podemos hacer lo necesario para cuidarlas, ni podemos hacer lo necesario para no dañarlas. De las áreas de vida hay unas que llamamos áreas de vida interna y otras que llamamos áreas de vida externa. De las áreas de vida interna mencionaré solamente el área física, el área que se refiere a nuestra salud, tenemos una guía autodiagnóstico y aquí nos preguntan,
el área física, por nuestro propio cuerpo. Se puede llegar a debilitar o enfermar si no le damos los cuidados necesarios. Podemos llegar a morir por el daño que le podemos provocar. Y aquí nos dice el aseo, las visitas al médico, una buena alimentación, un buen descanso, son algunas de las maneras de mantener nuestro cuerpo sano. Cuando no podemos hacer esto, cuando no podemos hacernos responsables de nuestro propio cuerpo, se puede decir que nuestra área física es ingobernable. Y aquí te dice, describe cómo has estado afectando negativamente tu área física, con o sin sustancia. Falta de ejercicio, mala nutrición, falta o exceso de horas de sueño, falta de aseo, consumir tabaco, café y por supuesto las sustancias que consumamos, todas las sustancias que consumamos, faltas de visita al médico, al dentista, consumo de alcohol o drogas, ¿no? Ya con esta sola estamos señalando cómo estamos dañando nuestro cuerpo. Estamos señalando cómo no podemos hacernos responsables de nuestra área física, del cuidado de nuestra área física y cómo no podemos dejar de dañar esa área física. Luego tenemos, por ejemplo, las áreas de vida externa, el área familiar, el área social, el área laboral, el área legal, el área sexual, el área económica, el área legal, ¿verdad? Vamos a ver otra que sea representativa. Por ejemplo, vamos a ver el área familiar, por nuestras relaciones con nuestro entorno más cercano. Aquí ponen padres, hermanos, pareja, hijos, primos. Se pueden llegar a deteriorar si no las cuidamos, se pueden llegar a perder por el daño que se puede provocar. La comunicación, la comprensión, el amor, la generosidad, el respeto, el perdón, la gratitud, la reparación de daños, son algunas maneras en que podemos mantener sanas nuestras relaciones con la familia. Cuando no podemos cuidar adecuadamente estas relaciones, se puede decir que nuestra área familiar es ingobernable. Describe, elabora una lista de las personas en tu familia a las cuales provocaste alguna clase de daño físico o emocional, con o sin sustancia. Describe para cada persona de tu lista cómo las afectaste negativamente. Por ejemplo, abusos físicos o verbales, escenas embarazosas, falta de comunicación o aislamiento, faltas al respeto, ausencias al hogar, falta de atención y afecto, humillaciones, abandonos, separaciones. Y luego, con respecto, ya nos dicen cómo se cuida y cómo se daña, contesta la siguiente pregunta. La misma pregunta que nos hicieron, que se hace con respecto al área física. ¿Admites que tu área familiar es ingobernable, descuido, debido a que no has hecho lo necesario para cuidarla y debido a que no has hecho lo necesario para no dañarla? Es lo mismo con respecto a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces dice, es progresiva. Conforme aumenta el grado, el tiempo de actividad adictiva, aunque haya ahí en medio periodos de remisión, ¿verdad? Yo conozco aquí algunos que no sé si han tenido periodos de remisión o no, pero algunos otros que sí han tenido periodos de remisión en donde no está presente el síntoma, pero la enfermedad es progresiva, ¿verdad? Luego también tenemos la característica de que es terminal.
Si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final, como un internamiento permanente, la cárcel, la muerte, ¿verdad? Se puede prever cuál es el final de hasta donde llegue la progresividad, ¿verdad? Hasta donde alcance el tiempo. El tratamiento de esta enfermedad consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona y la forma en que se consume. Esto es lo que lo hace diferente de otros tipos de consumo de personas que no padecen la enfermedad, del consumidor moderado, del consumidor excesivo y del consumidor de situación. La causa que ocasiona el consumo y la forma en que se consume. Lo primero que se presenta es una negación inconsciente, una negación de la que no nos damos cuenta, a experimentar algún tipo de emoción. Ahora, aquí debemos decir que las emociones no dependen de los contenidos que la vida nos presenta, sino de lo que pensamos acerca de esos contenidos. Ante esta negación inconsciente, nosotros nos vendemos la mentira, la ilusión de que es posible no experimentar, no vivir esa emoción, Y la mentira que nos vendemos es que consumiendo no vivimos esa emoción, que consumiendo tenemos el problema de que para nosotros la vida es algo que hay que soportar. Hay que soportar, ¿por qué? Por las emociones que nos producen los distintos contenidos de la vida. Y la mentira que nos vendemos es que consumiendo es posible soportarla y que para soportarla es necesario consumir. Ahora, para nosotros, esta negación y pretender que estamos no viviendo esa emoción es una necesidad primaria de supervivencia. Las necesidades primarias de supervivencia las maneja el cerebro, pero no con el lóbulo frontal, no con la parte más adelantada, más desarrollada en el ser humano del cerebro, sino con la parte que maneja las emociones, que es la amígdala, el cerebro primitivo. Y entonces, ante esa necesidad primaria de supervivencia, por ejemplo, ante la necesidad de comer, que es realmente una necesidad primaria de supervivencia, el cerebro emite un mandato bioquímico que se puede considerar como una urgencia inaplazable para satisfacer esa necesidad. Entonces, de aquí surge la urgencia inaplazable de satisfacer la necesidad primaria de supervivencia. En nuestro caso, estamos secuestrando las facultades de nuestro cerebro ante algo que no es una necesidad primaria de supervivencia para las personas que no son adictas. Para nosotros sí es una necesidad primaria de supervivencia
porque inconscientemente nos estamos negando a vivir determinado tipo de emoción. Esta urgencia inaplazable nos manda, así como la necesidad de comer nos manda la urgencia inaplazable de comer, así aquí nos manda a realizar la mentira que nos estamos vendiendo, que nos permite creer que con eso no vamos a experimentar. Entonces esto nos manda al inicio del consumo. Entonces cuando lo encontramos eso del inicio del consumo, creemos que hemos encontrado la panacea, la manera para soportar la vida, la manera de no vivir esas emociones difíciles, ¿no? Un ejemplo muy sencillo que yo les pongo muchas veces es, por ejemplo, la timidez. La timidez es una emoción molesta, es una emoción difícil y cuando muchos, como puerta de entrada al camino de la adicción, consumen porque por problemas de oxigenación el lóbulo frontal, donde se encuentran las inhibiciones y el respeto, dejan de actuar. Entonces uno se desinhibe y parece que desaparece la timidez. Todo esto es pura apariencia, porque ni es cierto que desaparezca, ¿no? Entonces, eso inicia el consumo y empezamos a hacer de eso nuestro estilo de vida. Creemos que ya encontramos la manera de soportar la vida. Nuestro estilo de vida se centra en el consumo, prepararse para consumir, reponerse al consumo, etc. Y entonces va cambiando nuestro metabolismo, nuestra bioquímica cerebral, y lo siguiente que aparece es la pérdida del control de la cantidad que se consume, pérdida del control de la cantidad, no la pérdida de control que se hace cuando uno está consumiendo, pérdida de control de la cantidad que se consume. Esta urgencia inaplazable, compañeros, no está determinada por mi voluntad, ni es controlable por mi voluntad. Yo no consumo porque quiera consumir. Yo consumo como adicto porque no puedo no consumir. El que yo no quiera consumir no va a servir para evitar que yo tenga la urgencia inaplazable. Dice nuestra literatura, el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso, o la más apremiante necesidad de dejar de hacerlo también resulta infructuoso. Le amenazaba la pérdida del empleo, le amenazaba algo tan horrible como venir a hacer algo bueno por su salud, ¿verdad? Como tratar su salud, como venir aquí a este infierno donde no se ven buenas películas, ¿no? Entonces, pérdida de control de la cantidad que se consume. Esto nos lleva a que, bueno, es eso de ya me piqué, de mil no son suficientes, ¿verdad? Es la dificultad de interrumpir el consumo, ¿no? Entonces esto me lleva a consumir hasta la intoxicación. Esto que les estoy diciendo es para los que tengan el problema de la enfermedad de la adicción, este problema de salud, que no de comportamiento. Los que no lo tengan, pues no se sientan aludidos por lo que les estoy diciendo, ¿no? A lo mejor venían buscando una dirección se equivocaron, les abrieron la puerta y pasaron, ¿no? Y aunque les dijeron que aquí el ingreso es voluntario, pues el adicto llega como catatónico y luego con las historias que se oyen por allá fuera de este tipo de lugares, ¿verdad? Que creen que están en un anexo, ¿no? Ahorita recibí una llamada telefónica
este, donde le dije que aquí solo recibimos ingresos voluntarios, porque hay 3 tipos de ingresos: el voluntario, el involuntario y el obligatorio. Con todo y que le dijo eso, me preguntó que si era de puertas abiertas o puertas cerradas, ¿no? Aquí la puerta está abierta, no se les vaya a ocurrir, si quieren irse, no se les vaya a ocurrir saltarse, porque ya una vez un cuate ya mero y se rompe la espalda, ¿eh? La puerta estaba abierta. O si no está abierta, pues te la abren en cualquier momento, mijo. Bueno, entonces eso les hace consumir hasta la intoxicación, que es el estado patológico del organismo que evita su buen funcionamiento. Y esto, cuando por algún motivo tienes que interrumpir el consumo, aparecen los síndromes de abstinencia o de supresión de abstinencia. De estos, por lo regular, nomás se conoce uno. La supresión aguda, la que se experimenta inmediatamente después de que se deja de consumir, por lo regular el otro no se conoce. Los síntomas del síndrome de supresión aguda, lo que pasa inmediatamente que dejas de consumir, la severidad de esos síntomas dependen de la sustancia que consumías. Hay sustancias que te presentan graves síntomas de supresión aguda o temprana, como es el alcohol, que la supresión del alcohol te puede matar. Hay otros que presentan síntomas de severidad moderada, hay otros que no presentan síntomas de supresión temprana o aguda, y esa pasa fácilmente. Luego está la supresión post-aguda o tardía, que dura años. Ahí los síntomas no dependen de la sustancia consumida, sino del daño que le has hecho a todo tu organismo, de los pies a la cabeza, ¿no? Muy en especial a tu sistema nervioso central. Los síntomas son dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver situaciones sencillas, problemas con la memoria, con el sueño, con la coordinación física, con el estrés, etc. Y también junto con esto vienen los efectos nocivos, la forma en que hemos dañado las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Si la vida, sin estas complicaciones, nos producía a través de lo que pensábamos de la vida, emociones que nos negábamos a vivir, auméntenle esto y nos lleva de nuevo al inicio del consumo. Nuestro libro dice: cuando ya han adquirido el hábito, han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver, ¿no? Porque entre los efectos nocivos, ¿cuáles están? Pues el no tener solvencia económica, el perder los trabajos, el perder las familias, ¿no? El dañar todas las áreas de tu vida. Y si la vida, pues más o menos acomodada, no la podías vivir, pues con todos estos daños que tienen, menos la puedes vivir. Este es el ciclo adictivo, en el cual, visto así como un diagrama, pues no asusta tanto, pero ya vivirlo, compañeros, es una tortura. Es una tortura, ¿no? Y esto solo se puede salir de ese ciclo adictivo. Bueno, en primer lugar, este es un problema que afecta al que la padece, a su entorno cercano y a la sociedad en general. Es un problema social. Para romper este ciclo, se debe evitar el inicio del consumo. Si no hay inicio del consumo, no viene la pérdida de control, no viene la intoxicación, no viene eso.
y es la única manera. Entonces aquí mismo, en la opinión del médico, nos dice que para los que consumen como consumen los adictos y por la causa por la cual consumen los adictos, la única solución es la abstinencia completa. Entrar en un periodo de remisión y permanecer en ese periodo de remisión. Esto requiere no producir las emociones que se niegue inconscientemente a vivir. Así la solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción de lo que vivimos. El contacto que tenemos con la realidad no puede llegar a ser más que una percepción. Los médicos sabían lo que se necesitaba, pero no podían hacerlo con nosotros. Nos lo expresan dos doctores aquí en este libro. Dice que deben de ser desechadas las ideas, emociones y actitudes que han dirigido nuestras vidas y que deben ser reemplazadas por algo completamente nuevo, ¿no? Aquí la solución es el cambio. En el capítulo 2 hemos insistido en esto en esta semana o en la semana anterior, y aquí en el capítulo 2 hay una solución. Antes de indicarme realmente cuál es la solución, me quieren encuadrar esa solución dentro de algunos de los indicadores que mencionan ellos como programa, ¿verdad? Dicen examen de conciencia, nivelación del orgullo, la confesión de faltas. Pero la solución está claramente expresada en el párrafo siguiente, que nos dice que hemos tenido unas experiencias que han revolucionado, que ha habido un cambio gigantesco en nuestra actitud hacia la vida, ¿verdad? Un cambio gigantesco en nuestra actitud hacia la vida, en nuestra reacción a la vida. Antes reaccionábamos a ella consumiendo hacia nuestros semejantes y hacia el todo, ¿verdad? Que a ese cambio le llamen experiencias espirituales, no importa, lo que importa es lo que significa el nombre que le dan acá, porque si yo me quedo con el nombre y no entiendo lo que significa el nombre, de nada me va a servir, ¿verdad? Es la primera vez que me remiten al apéndice 2. En el apéndice 2 me dicen que esos términos son usados muchas veces observándose a través de la lectura que el cambio necesario para dar lugar a la recuperación, y ya sabemos que la palabra recuperación se elimina al control de la manifestación de la enfermedad, se manifiesta de muchas formas distintas. Acá lo identifica. Se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida. Entonces aquí dice, para los adictos no es su voluntad la que determina el consumo, ni el que pueda evitarlo. Todo esto que les estoy diciendo, compañeros, pues tal vez ustedes no lo crean, y tal vez pasen mucho tiempo así sin creerlo y sin poder tomar conciencia de lo que esto significa, ¿no? Y no porque no quieran, sino porque son cosas difíciles de entender, ¿no? Como que no fui yo el que elegí consumir. Si nos pudiéramos ubicar en ese momento y de alguna manera determinar cuáles hubieran sido las posibilidades reales, hubiéramos visto que no hubiera habido otra posibilidad que llevar a cabo la urgencia inaplazable, que es un mandato bioquímico que te ordena consumir. Entonces dice, ahorita yo me quedo un poco en esa parte donde creo que ya no la explico porque me olvidó yo ahorita, esa parte de los efectos nocivos. Ahorita lo que cuenta el círculo adictivo,
donde están los efectos nocivos, que no importa si han tenido algún periodo de abstinencia, esos efectos nocivos que son los que tú dices que te dañan. No, lo que hablé es de la progresividad, mijo. Que la progresividad, que conforme aumenta el grado, el tiempo de actividad adictiva, aunque haya habido interrupciones, mijo, aumenta el grado de deterioro y de la forma en que dañas todo tu entorno. ¿A eso te refieren los efectos nocivos? No, los efectos nocivos es cómo dañas todas las áreas de tu vida, mijo, ¿no? Cómo dañas tu área familiar, ¿no? Por ejemplo, cuando la familia, eso que dicen aquí que las esposas y aquí se referían a las esposas de los adictos, porque les digo, eran otros tiempos, otra idiosincrasia, otro país, ¿no? Las esposas o los esposos de los adictos, convivir con una persona que está intoxicada frecuentemente es peligroso, tienen que actuar hasta en defensa propia, ¿no? Eso de que son de buena madera, no, pues no son de madera, mijo, ¿no? Entonces, pero si tú tienes la pérdida, te dicen, por ejemplo, que acá donde te dicen del área familiar, te dicen que no hay forma de que no dañes tu área familiar. Dice, las relaciones con la familia se pueden llegar a deteriorar si no las cuidamos, inclusive se pueden llegar a perder para siempre. Y una pérdida de ese tamaño, compañeros, para muchos de nosotros no logramos procesarlo y nos puede matar. Yo cuando les hablo no estoy haciendo más que lo que se hace aquí, compartir experiencia. Una pérdida de ese tamaño te puede llegar a que tú mismo te mates, ¿no? Una pérdida de esas. Y así como esa área, hay un montón de áreas, mijo, el área legal, ¿no? Las consecuencias. Cuando se desata esta urgencia inaplazable por iniciar el consumo, o cuando nos es imposible interrumpir el consumo, el adicto hace literalmente cualquier cosa por empezarlo o por seguir consumiendo, independientemente de las consecuencias que te traiga. No se piensa las consecuencias. No se piensa en las consecuencias de nada. Esto es así, se dispara. A esto le llamaban obsesión. Esta urgencia inaplazable en inglés tiene un término, craving brain, que es el manejo de las emociones, ¿verdad? Esta pérdida de control es la compulsión física o alergia orgánica. ¿Verdad? Y cuando se disparan, el adicto hace literalmente cualquier cosa, cualquier cosa por seguir consumiendo, ¿no? Los efectos nocivos son la forma en que dañan las áreas de tu vida, cómo se complica toda tu vida. Acá te lo dicen de otra forma. Cuando han adquirido el hábito en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si la vida, sin estos dos ingredientes, no los podíamos vivir, pues menos con estos dos ingredientes, ¿no? A esta urgencia inaplazable se le llama dependencia psicológica. A esta pérdida de control de la cantidad que consumimos se le llama dependencia física. Y la dependencia física y la dependencia psicológica nos pueden llevar al inicio del consumo, ¿verdad? Una abstinencia te puede llevar al inicio del consumo, ahí sería la dependencia física. Y muchas veces es muy difícil distinguir si es la dependencia física o la dependencia psicológica la que te está llevando de nuevo a iniciar el consumo, o si es ver el estado de tu vida, ¿verdad? Muchos que están consumiendo y no pueden interrumpir su consumo, no sabemos si es por la dependencia física, porque no pueden pasar la supresión, sino
por solo ver el estado de su vida. Aquí este lugar lleva funcionando, no me acuerdo cuántos años, pero un montón de años. Y aquí hay un montón de experiencia acumulada, que si nosotros pudiéramos abrir nuestra mente y observar el compartimiento de experiencia, porque la experiencia no se comparte hablando, la experiencia se comparte mostrando lo que aquí a nosotros nos pasa, a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, que entran a través de la puerta revolvente, ¿verdad? Vemos que hay personas que no pueden, y nosotros mismos lo hemos vivido, el no poder dejar de consumir, ¿no? Entonces dice aquí, el inicio del consumo desencadena el ciclo adictivo que siempre trae consecuencias adversas. Fíjense, si iniciar el consumo sabiendo que trae consecuencias adversas fuera producto de nuestra voluntad, eso se podría considerar como una locura, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que tú te quieres dañar y destruir a ti mismo y destruir tu vida? Sería una locura, la locura adictiva, el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Ante esa locura, nosotros necesitamos la cordura específica de no iniciar el consumo. Eso es lo que aparece por ahí en el segundo enunciado de lo que aquí nos dicen, de que es necesario que se nos devuelva esa cordura, ¿verdad? Ahí dice cordura en inglés se dice sanity, y sanity se tradujo como sano juicio, pero sanity, y es más, aquí mismo lo especifica en el segundo escalón de ese programa donde está programado todo que no es así, donde nos dicen aquí, son muy pocos los adictos activos que tienen siquiera una idea de lo irracionales que son, o si se dan cuenta de ello pueden enfrentarse al hecho. Algunos aceptan que se les clasifique como consumidores problemas, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Todo eso ya ha ido avanzando, esto es muy antiguo, ya está reconocido como una enfermedad cerebral crónica. Primero se reconoció como una enfermedad a principios de los años 50 por la Organización Mundial de la Salud. Poco a poco se fue especificando en qué consistía la enfermedad, una enfermedad cerebral crónica. Algunos aceptan que se les clasifique como consumidores problemas, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Es más, cualquier otra afección que tienen, pues creen que es más grave que esta afección y no toman la misma actitud ante un problema de salud que ante otro. No acaban de creer que están enfermos, ¿no? Pareciera que no están enfermos, ¿no? Pero sabemos que están enfermos y ya vimos qué es lo que nos lo indica. Les apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre un consumidor normal, alguien que consume sin tener la enfermedad, y un adicto. Cordura quiere decir sano juicio. Sin embargo, si un adicto que está sin consumir analiza su conducta destructiva, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que no obró con cordura. ¿Verdad? Este es un intercambio de palabras, por eso no me gusta que se atoren en las palabras. Luego dice aquí, si esto fuera producto de su voluntad, el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas se podría considerar una locura, ¿verdad? Si sabes que
si por ejemplo un médico te dice que si vuelves a consumir te vas a morir, el que te diga eso no va a servir para que tú dejes de consumir. Y les digo que en todo lo que les estoy diciendo me estoy basando en la experiencia que aquí en la casa y aquí en todo este ámbito está acumulada. Muchos de estos casos de los que les estoy platicando, muchos de estos casos los han testificado muchos de nosotros. Si nos ponemos a recordar a nuestros compañeros que ya no están, ¿verdad? Tenemos el testimonio de que esto es cierto. Luego dice, el más vehemente deseo de dejar de consumir. No, yo ya no quiero consumir. Me meto en muchos líos, hago muchas pendejadas, ¿verdad? No. Pues si ese no querer, o si esa apremiante necesidad de dejar de hacerlo no va acompañado de lo que se necesita para que eso sea posible, que es experimentar un cambio revolucionario, ¿verdad? Acá, en la última junta que vieron, yo les recomendaba que vieran 2 capítulos en especial. El 2, el que me habla de ese gran cambio en mi actitud hacia la vida, hacia mis semejantes y hacia el todo, con el capítulo 4, donde me dice que estar condenado a una muerte por alcoholismo o por adicción, que estar condenado, eso quiere decir seguir siendo como somos, o vivir sobre una base espiritual, o cambiar, vivir sobre una base espiritual. Si no entienden eso, entiéndalo como un cambio que nos permita no producir esas emociones que nos neguemos a vivir. No son siempre alternativas fáciles de encarar, ni una cosa ni la otra. Seguir como estamos, cada vez va a ir progresando la enfermedad, van a ir progresando los efectos nocivos. Eso no está fácil de vivir, compañero. Cuando uno empieza a vivirlo, cree uno que es fácil, ¿no? Oye esos anuncios de dir no a las drogas y dices, puta, los que no se drogan no saben vivir, o les falta, se están perdiendo de algo bueno, ¿verdad? Pero ya cuando uno lo vive, pues no se está perdiendo uno de algo bueno, de nada bueno se está perdiendo, ¿verdad? Pero cambiar o seguir como somos, compañeros, dice, no es fácil. El ser humano tiene una resistencia al cambio. La resistencia al cambio sería como la inercia, como la resistencia a que sean las cosas de otra manera, ¿no? Creo que hay hasta un dicho popular, y ya ven que los dichos populares están llenos de sabiduría, ¿verdad? Y hay un dicho popular que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿verdad? Más vale seguir como estamos, aunque nos lleve quién sabe quién, ¿verdad? Que conocer lo bueno, y lo bueno no lo conocemos, porque no tenemos conciencia de ello, nuestra percepción está equivocada. Dice, si esto fuera producto de su voluntad, se podría considerar como una locura. El más vehemente deseo de dejar de consumir, o la más apremiante necesidad de hacerlo. Si no dejas de consumir, te vas a morir, vas a perder tu trabajo, vas a perder tu familia. Resulta totalmente infructuoso si no va acompañado con lo que debemos lograr, con los resultados que debemos lograr para que esto sea posible. Para el adicto el consumo no es una elección, no tiene la capacidad de elegir el no hacerlo. ¿Ah? Yo se los digo y ustedes no me creen, pero con el tiempo tal vez me crean. Acá el tiempo juega a nuestro favor. Tal vez ahorita, teniéndolos aquí en este medio seguro, acá en nuestro proceso de tratamiento, nos dice que este es un medio seguro,
porque no están presentes la disponibilidad, no están tan presentes tan fácilmente la disponibilidad de las sustancias, ¿eh? Porque eso no, también la experiencia nos dice que ni los problemas y conflictos de su vida diaria a los cuales reaccionaban consumiendo. Cuando ustedes se acuerdan de cuando no estaban aquí, no recuerdan las cosas como eran, compañeros. No las recuerdan como eran. Dice aquí. Ni la exposición a un medio adverso provocado por su adicción. Nuestra adicción, nuestro comportamiento provocaba aversión en la gente que nos rodeaba. No es nada fácil convivir, compañeros, con alguien que está en este ciclo adictivo. No es fácil, ¿verdad? Puedes matar a alguien, pues, un adicto crónico, como dice ahí el doctor, nunca puede usar sin peligro esto, ¿verdad? Como de que mi hermano se enojaba porque yo cuando consumía lo quería matar, mijo, pues qué poco aguante. O tu mamá que no la soltabas del cuello de la... ¿verdad? O cómo querías romperlos, o cómo me acusabas con la policía, o todas esas cosas, ¿verdad? Eso cuando... y a nosotros pues, nos damos permisos que a otros no les daríamos, pero siendo nosotros, no hay problema, ¿verdad? No es tan grave. No es tan grave. Por ser nosotros, ¿no? Pero tiene que estar en defensa propia, compadre. En defensa propia. Y este problema es un problema del que lo padece. ¿Ah? Hay los que están en una relación de compromiso, una relación fuerte de afecto, de cariño, con aquel que lo padece, forzosamente tienen una enfermedad que se llama coadicción o codependencia. Hay grupos, por ejemplo, los codependientes anónimos, las familias anónimas, los grupos de Al-Anon, que no sé cómo se llaman, que creen que es para aprender a tratar al adicto. No, esos grupos son para que esas personas estén bien. Porque nosotros, el fin de los adictos, eso también es una adicción, ¿verdad? Tu adicción a querer controlar la vida de otra persona, lo único que manifiesta es la pérdida de control que hay en tu propia vida, ¿verdad? Y la responsabilidad de cada uno es hacernos responsables de nuestro estado emocional y no decir que estamos mal por las actitudes o por las circunstancias que la vida nos presenta. Esa es la libertad que estamos buscando. Dice, ninguna de las dos es fácil. Seguir siendo como somos, reaccionar a la vida en la misma manera, castigándola, ¿verdad? La vida no sabe con quién se mete. ¿Y cómo castigo yo a la vida? Pues castigándome a mí. Pues a mí no es tan fácil que la vida se meta conmigo, mi hijo, si no. Dice, es decir, consumiendo o experimentar un cambio que me permita no producir las emociones que impliquen esta reacción. Y las emociones no son producto de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Cuando aquí me dice, o vivir sobre una base espiritual, lo que me quiere decir es que yo puedo encontrar una forma de vivir que es la verdadera realidad, que es una forma de vivir donde yo llego a conclusiones no por medio del pensamiento, porque el pensar fragmenta y en la vida todo está interconectado y todo siempre sucede lo correcto y todo suceso es una ayuda, ¿verdad? Vivir sobre una base espiritual es tener una confianza en aquel o aquello que está a cargo, que determina lo que es y que actúa siempre a nuestro favor. Eso quiere decir
que estamos evitando producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Ahora todo esto lo tienen ustedes que validar experiencialmente, viviéndolo. Eso no lo van ustedes a creer porque lo hayan dicho por aquí o por allá. ¿Ah? Lo pueden experimentar creyéndolo. ¿Ah? Esto que hemos vivido va a servir para que por fin encontremos que la vida es buena, cosa que nunca habíamos vivido. Dice por acá, qué oscuro estaba todo antes de amanecer, ¿verdad? Dice en la historia de Bill, creo que dice, todos se resignaron a la certeza de que se me tendría que encerrar en algún sitio o que dando tumbos llegaría a mi fin miserable. Qué oscuro parecía todo antes de amanecer. En realidad eso era el principio de mi última intoxicación. Pronto sería lanzado como una catapulta hacia lo que doy en llamar una cuarta dimensión de la existencia. Y una cuarta dimensión de la existencia, ya sabemos que nosotros estamos en un espacio-tiempo de 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. No se refiere a eso, se refiere a darnos cuenta de que la vida es buena, a darnos cuenta de que la vida es buena, ¿verdad? Por acá tengo lo que acabo de leer. Hay cosas de las que disponemos las 24 horas del día, pero depende de nosotros el poder disfrutarlas. Una de las condiciones que nos ayuda a que seamos libres de gozar de lo que está a nuestro alcance es nuestra capacidad de ser conscientes, de darnos cuenta de que están. Dice, hay un escritor francés llamado André Gide que dijo que las 24 horas del día están a nuestro alcance la felicidad y la paz. Aquí le pone un nombre a la felicidad y a la paz. Dice, Dios es felicidad, No, la felicidad y la paz están a nuestro alcance las 24 horas del día. ¿Por qué no gozamos de la felicidad y la paz? Porque no somos libres, porque nuestra mente no está ahí, no tenemos la capacidad de sentirlo o de disfrutar de la paz. La práctica de ser conscientes, la práctica de darnos cuenta, nos ayuda para que podamos gozar de ello. Aquí cuando hablan del cambio que necesitamos, compañeros, en el apéndice 2, nos dicen, la mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia del todo, del poder superior, del ser, del todo que nos incluye a nosotros, es la esencia de nuestro cambio. El darnos cuenta de él, el darnos cuenta de que está. ¿Ya? ¿Y dónde está? Pues esa es muy mala pregunta, porque la pregunta es ¿dónde no está? Él solo llena el universo. Ya vimos que la humanidad padece un elemento fuerte de disfunción o locura. ¿Ya? Ya vimos, dice, el estado mental normal de la mayoría de los seres. Aquí estamos hablando de adictos al consumo de las sustancias, porque adictos en general es buscar la felicidad fuera de uno mismo, es no ser libre de nuestra actitud ante las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Esa es la libertad que nadie te puede quitar. Hacerte responsable. No decir que estás mal porque todos los demás están mal, ¿no, hijo? Con eso no ganas nada, no dejas de estar mal. ¿Ah? El estar bien o el estar mal es una decisión, compañeros. Aquí tenemos, para estar bien o estar mal, la alternativa para estar bien o estar mal consiste en dejar que nuestros pensamientos, que fragmentan la realidad, porque la realidad es un todo, y el todo es impensable e inexpresable, determinen a juzgar lo que vivimos, lo que está bien o mal,
o tener la confianza en que lo que se determina que vivamos siempre es correcto y una ayuda para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y el hombre es el único animal que se expulsa solo del paraíso por haber comido del árbol del fruto del conocimiento, por creer que puede decir lo que está bien o lo que está mal. Y para eso ya les conté el cuentito de La Habana, de la buena suerte y la mala suerte. Un cuento que está presente en todas las culturas, que se lo conté con el ejemplo del labrador, ¿verdad? De que perdió un caballo. Ahora se lo voy a contar con el ejemplo de un emperador y su visir, que iban y se lastima un dedo, y se enoja con su visir y lo pone en un agujero allí y sigue caminando y se encuentra unos salvajes, ¿verdad?, que iban a hacer un sacrificio y como tenía el dedo lastimado, pues no lo sacrificaron. Entonces se arrepintió de haber puesto ahí al otro y le pidió perdón y le dijo el otro: no, pues usted no tiene por qué pedirme perdón. Si no me hubiera usted puesto a mí, hubiera ido yo con usted, y como yo no estuviera lastimado, a mí era el que me hubieran sacrificado. Creo que eran unos caníbales o algo así, ¿no? No podemos juzgar lo que está bien o lo que está mal. Dejemos que aquel que sabe lo que hace, que está a cargo, y ya saben qué es lo que decide, que todo está bien, porque lo que nos une es su gracia, su amor, un amor incondicional y un amor responsable. Él es el único, ese todo, es el único dar, el amor incondicional y el amor responsable, donde se nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos, y ahí nos empiezan a poner en problemas, ¿verdad? Porque todos queremos lo que creemos que queremos, pero nadie quiere lo que necesitamos, hijo, ¿no? Entonces dice aquí, el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Esto lo dice la sabiduría perenne, la verdadera realidad de las cosas. El hinduismo llama a esta disfunción una forma de enfermedad mental colectiva, maya, como un velo que nos impide ver las cosas como son. Este velo es el condicionamiento. La mente es ese velo. Buda, la mente humana en su estado normal genera sufrimiento, dukkha, descontento o simple desdicha. Las enseñanzas cristianas, el estado colectivo de la humanidad es el pecado original, donde pecar significa errar en el blanco, no dar en el blanco de lo que es la vida, la existencia humana, vivir torpemente sufriendo y causando sufrimiento. Esa es la mala noticia. Ahora viene la buena. Es posible una transformación radical de la conciencia humana, que es el cambio que nosotros necesitamos experimentar. El hinduismo y el budismo le llaman final de sufrimiento, le llaman iluminación, moksha. Lo importante son los significados. Jesús le llama salvación, liberación y despertar. Acá les leí el otro día lo del pecado, que era la forma más trágica de experimentar como seres espirituales nuestra experiencia humana, sintiéndonos separados del todo. Y aquí nos lo explica otro autor, dice: el ego y el pecado original. El ego no es más que eso, la identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento, principalmente si es que hay algo de realidad en el concepto del mal, realidad que es relativa y no absoluta. Su definición sería la misma: identificación total con las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales. El resultado es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo y de nuestra unidad intrínseca con todo lo demás, y también con la fuente. Ese estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño.
¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos? Aquí viene una palabrita que es importante. Dice, es decir, no es más que la identificación con la forma, con las formas de pensamiento. Identificación viene de idem facere, de decir que algo es lo mismo que otra cosa. La identidad, la identificación, es una proposición lógica que me dice que lo que yo ponga de este lado es lo mismo o es idéntico que lo que ponga de este otro lado. Ahora, si yo, que pertenezco a la dimensión espiritual, estoy de este lado, no me puedo identificar con algo que no pertenezca a la dimensión espiritual. Si me identifico con mi cuerpo, ¿con cuál cuerpo me identifico? El cuerpo se renueva cada 7 años completamente. Me identifico con el cuerpo que cabía en una cajita o con el que va a caber en un cajón. ¿Ah? Yo no me puedo identificar con lo que no es esencial. Lo esencial es lo que no cambia. Todo lo que cambia es mutable, es impermanente. Si me identifico con mi pensamiento, ¿con cuál pensamiento me identifico? Si mi pensamiento siempre está cambiando. Si me identifico con una función o con un papel, ¿verdad? El papel de padre, ¿verdad? Nosotros decimos que somos padres y no tenemos nada que ver con el papel que debe desempeñar un padre, o queremos seguir desempeñando esa función cuando ya no hace falta esa función. Si me identifico con mi función, con que yo soy carpintero, o con que soy artista, callejero, me estoy identificando con algo que no es de la misma. Es como si en una igualdad yo pongo de este lado peras y de este lado pongo manzanas. Está mal construida la proposición lógica, ¿verdad? Yo no me puedo identificar con nada, porque a la dimensión espiritual solo pertenece el todo, el ser. Entonces yo debo decir yo soy y quedar satisfecho con el silencio que sigue al yo soy. Entonces el pecado original, me dice aquí, es la identificación total con las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales. El resultado es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo. Esto coincide con lo que les decía de la forma más trágica de experimentar la experiencia humana, considerándonos separados de nuestro origen y de nuestra fuente. Aquí dice, este estado de olvido es el pecado original, el errar en el blanco de lo que es la vida, el vivir torpemente sufriendo y causando sufrimiento. Y hay muchas cosas con las que nos gusta identificarnos, ¿verdad? Una de nuestras identificaciones favoritas es el papel de víctima, ¿verdad? El papel de víctima. La vida, hijo, la trae contra mí, ¿no? Todo la traen contra mí. Y vivir, decimos que queremos vivir sobre una base espiritual, dándonos cuenta que lo que recibimos es función de lo que damos. ¿Verdad? Dando es como recibimos, dice la oración de San Francisco. Si lo que recibimos depende de lo que damos, ¿en dónde debemos poner nuestra atención? ¿En buscar qué recibir o en buscar qué dar? ¿Ah? Acá en nuestro libro, en otra parte, en el capítulo 5, dice, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, no resultaba. Tuvimos que dejar de creer que nosotros éramos los que determinábamos el contenido de la vida.
En lo sucesivo, en este drama de la vida, comprendiendo que la vida no es un viaje a Disneylandia, ¿verdad? Que la vida es una obra maestra que está sazonada con lo dulce, con lo amargo, con todas las emociones, con el dolor, con todo eso que es necesario para mi crecimiento y mi evolución. Él es el que dirige, Él es el que determina. Nosotros somos sus agentes. Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. Todo esto es metafórico. No se trata de comparar esa paternidad con una paternidad biológica. Lo único que nos dice, por ejemplo, en el Padre Nuestro, es que somos de la misma naturaleza de Él. Dice, la mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Cuando asumimos sinceramente esta actitud, cuando aceptamos lo que es, ¿verdad? Cuando le dimos un sí a la vida, cuando decidimos que la vida es nuestra amiga, pensemos lo que pensemos de ella, porque el pensamiento no tiene la capacidad de juzgar lo que es conveniente o inconveniente, ¿verdad? La vida responde amistosamente. Esa es la decisión más importante que debemos tomar. Y esa decisión la debemos tomar nosotros, porque la vida ya tomó su decisión. La vida decidió que es nuestra amiga. Y nosotros debemos hacer de esto un hábito, eliminando el pensamiento como origen de nuestras emociones, sustituyendo eso por la confianza para que nos sea regresada la cordura de no cometer la locura de volver a iniciar el consumo, negándonos a vivir alguna emoción determinada por nuestro pensamiento. Aquí de nuevo. Para estar bien o estar mal. La alternativa para estar bien o estar mal consiste en dejar que nuestros pensamientos, que fragmentan la realidad, determinen al juzgar lo que vivimos, si está bien o mal, o tener confianza en que lo que se determina que vivamos, porque lo que vivimos no es lo que nosotros determinamos, sino lo que se determina que vivamos, ¿verdad? La vida nos vive a nosotros. La vida es la bailarina y nosotros somos el baile, ¿verdad? Es como si fuéramos en un caballo que nos lleva a algún lado y él es el que lleva el camino. Si nos dicen a dónde vamos, pues pregúntenle al caballo. O ustedes han determinado que su vida haya sido como ha sido. Analicen bien las cosas, abandonen las ilusiones y las mentiras. Tomen conciencia de su realidad. Dice, obtener la confianza en lo que se determina que vivamos siempre es correcto y una ayuda para nosotros. Es correcto para el todo. Y el todo es lo único que existe. Entonces, aquí seguimos con esto. Entonces, estas cuestiones de seguir siendo como somos o experimentar ese cambio que se expresa con la frasecita esa de vivir sobre una base espiritual donde se determina que todo es correcto, no son alternativas fáciles de encarar, pero seguir siendo como somos, ya saben a dónde nos va a llevar. Parte del seguir siendo como somos ya nos ha llevado a recorrer determinado camino. No crean que han avanzado mucho. Si siguen siendo como somos, el camino que les falta por recorrer no tiene fondo, compañeros. Y no está en las circunstancias, no está en lo que vivimos, no está en la calle donde nos quedamos tirados, está en el desacuerdo que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Claro que es más fácil estar en desacuerdo con nosotros mismos que aguantar que los demás están en desacuerdo con nosotros. Ninguna de las dos cosas es fácil, ni seguir siendo como nosotros, ni cambiar, ¿ah? Pero tomando en cuenta las consecuencias,
es más fácil cambiar. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Y cómo voy a creer que dando es como recibo? ¿Cómo voy a creer que los pueriles, los que tienen un grado no alto de desarrollo, trabajan en beneficio propio? Y los que ya se dieron cuenta cómo funciona la vida, trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos, ¿no? La fuente de todas las miserias consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Aquí dice una frasecita, compañeros. Aquí dice, nuestras mismas vidas, aquí dice, como problemas, no, nuestras vidas en general, abarcando a toda la humanidad, depende, no en el sentido de que se vaya a acabar lo que llaman vida, porque la vida es eterna, dependen de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Sin la oportunidad de olvidar, entre comillas, nuestros problemas, porque no existen problemas, existen situaciones a manejar que si se resuelven de cierta manera no es problema, o si se resuelven de otra manera no es problema, siempre y cuando estemos considerando la verdadera realidad, la dimensión espiritual, ¿verdad? En la dimensión espiritual, si viene un león ahorita y te come, no es problema. Si no te come, pues a lo mejor te mete más problemas, ¿verdad? Pero si te come no es problema, porque el ser, la vida una, eterna, que consta solo de este momento, ¿verdad? Esta es una cosa muy importante que no sé si traje, sí lo traje. El ser es la vida una eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior, como de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. Esencia es lo que no cambia, todo lo demás no es esencia. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza, pero no busque asirlo con su mente, no trate de comprenderlo. Solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado, cuando usted está presente completa e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sensación, realización, es lo que llaman iluminación. Dice aquí más adelante, compañeros. Entonces estas son algunas de las características de la enfermedad relacionada con algunas de las cosas que dicen aquí en el libro, ¿verdad? Aquí nos dice que nosotros, dice, las emociones no son producto de lo que se vive, sino como se considera esto. O si concuerda o no concuerda con la voluntad del adicto. La intoxicación es el estado patológico por alteraciones fisiológicas. El conjunto de malestares biopsicosociales cuando se suspende el consumo es la supresión. La solución equivale a un cambio que modifique toda nuestra percepción de la realidad. Entonces, para estar en remisión, aquí nos dice algo que parecía contradictorio. Al principio dice que nos hemos recuperado y acá nos dice, no estamos curados. Lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende de nuestra condición espiritual. Esas palabras parecen medio difíciles de entender, ¿no? La condición espiritual, pues se puede considerar que hay que ir a un gimnasio espiritual o algo así, pero la condición espiritual aquí está explicada.
no en las palabras en que está, sino entendiéndolas. Cuando nos dicen, cada día es un día en el que tenemos que llevar, que lo que es lo que es determinado por el que está a cargo, sabe lo que hace y actúa a nuestro favor. Y que eso me lleve a mí a decir, ¿cómo puedo servirte mejor? Se hace tu voluntad, no hágase tu voluntad, no le estamos dando permiso. Se hace tu voluntad y no la mía. Si se hiciera la nuestra sería cuestión de preocuparnos, pero se hace la de él, compañeros. ¿Alguien gusta compartir algo? ¿Hoy no te quieres ir, Brandon? ¿No? ¿No? Es raro eso, ¿verdad? A ver, vamos a ver los requisitos para no tener problema con lo que aquí se maneja. Dice, encontramos que nadie tiene que tener problemas con lo que aquí se maneja. Lo que se requiere es buena voluntad, porque tú puedes dirigir tu voluntad a cierta cosa, pero no de buena gana. ¿Verdad? No sé si hayan observado entre ustedes a alguien que no de buena gana está aquí. Sinceridad. ¿Verdad? La palabra sincera viene de cuando hablaban de las esculturas, sin tratar de poner algo que oculte la verdadera forma, el verdadero estado de mi vida, sin identificarme con la imagen que los demás tengan de mí mismo. ¿Verdad? Y una mente abierta, una mente vacía, una mente que vacíe su contenido para que pueda entrar todo este contenido que es nuevo para nosotros. Son los requisitos, pero son indispensables. Hay un principio que es una barrera para toda información, que es una refutación de cualquier argumento y que no puede fallar para mantener a un hombre en una perpetua ignorancia. El principio consiste en despreciar antes de investigar. Esto se menciona muy comúnmente con otra frase: no deseches lo que no conoces. Nuestra mente ya está llena o está vacía. ¿Cabe algo nuevo o no cabe nada? ¿Alguien gusta compartir? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, compañeros.